lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar. Un saludo a todo el liderazgo que tenemos acá en nuestra misión, acá en nuestro país y en los diferentes países del mundo entero donde tenemos presencia como Misión Cristiana Elim. Siendo una iglesia celular, pues estamos siempre impartiendo el mismo tema en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Isaac Pozo y es una bendición para mí estar con ustedes y compartir la enseñanza para esta semana. En esta semana nos corresponde el estudio cuyo tema es José, bendecido por su padre. Estaremos leyendo en el libro de Génesis, capítulo 49, versículo 22 hasta el versículo número 26. Como siempre, estaremos dando lectura a la NBI, la Nueva Versión Internacional. Así que el tema es José, bendecido por su padre. La verdad central dirá que la fe en Dios es la mayor bendición que un padre puede dar a su hijo. Recordemos que esto tenemos que estarlo enfatizando para que quede claro en el corazón de las personas a quienes enseñamos la palabra, la verdad central que dice la fe en Dios es la mayor bendición que un padre puede dar a su hijo. Leemos entonces la palabra del Señor, Génesis 49, versículo 22 al 26, dice así: José es un retoño fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron, pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes, gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. Gracias al Dios de tu padre que te ayuda, gracias al Todopoderoso que te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Son mejores las bendiciones de tu padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José, sobre la frente del escogido entre sus hermanos. A manera de introducción, quiero comenzar diciendo que José es uno de los personajes más destacados por su fidelidad y temple moral. Esos dos elementos son los que realmente hacen de José lo que ahora nosotros tenemos como historia, pero en su momento lo hicieron un hombre de bien, un hombre sobresaliente precisamente por la fe que heredó de su padre, la fe en Dios, y él en verdad nos enseña que su fidelidad y temple moral estuvo de una manera muy sobresaliente. De manera que, de acuerdo a los sueños que José interpretó a Faraón, después de haber interpretado los sueños, él fue ascendido, fue exaltado y luego vino una gran hambruna sobre la tierra conocida de aquel tiempo. Para cuando el hambre llegó, José ya había sido nombrado gobernador en Egipto y había hecho José un ahorro de años para hacer frente a la escasez. Todo esto obviamente producto de la sabiduría que Dios le había dado y cómo Dios había venido preparando a José precisamente para este momento y momentos mucho más espectaculares, diré, que vendrían a su vida y a muchas personas y principalmente a su familia. Por ese tiempo que ya él ha sido exaltado, es gobernador y ha hecho un ahorro de años para hacer frente a la escasez, su padre Jacob y todos sus descendientes habían llegado a refugiarse en Egipto, se habían quedado a vivir en Egipto y ya el tiempo había pasado y Jacob para ese entonces era ya una persona entrada en años, una persona vieja. De tal manera que la Biblia nos enseña que cuando Jacob alcanza la edad de los 147 años, él estaba preparado para estar ya con Dios y ser sepultado para estar juntamente con su padre, con su abuelo, con su esposa, porque él llamaba eso una reunión familiar básicamente. No le temía a la muerte, estaba preparado para eso y ese tiempo se acercaba.
Y sabiendo Jacob de que ese tiempo se estaba acercando, mandó a llamar a sus 12 hijos, que es lo que nos enseña todo el capítulo 49, pero nos vamos a centrar en los versículos que hemos leído en esta noche, porque es para darle la bendición a Jacob. Y más que una bendición, también lo que Jacob hace es profetizarle a su hijo José. Entonces él manda llamar a sus 12 hijos para bendecirlos a cada uno. Y las palabras que ahora hemos leído en verdad contienen precisamente la bendición para su hijo José. Esa bendición de un padre para el hijo al cual amaba. Esto para todos los padres que nos miran para esta ocasión de esta enseñanza, de verdad es muy importante que los padres puedan poner muchísima atención, porque hay muchas otras cosas en las cuales como padres nosotros nos preocupamos para tratar de darle, según nuestros pensamientos, lo mejor a nuestros hijos, y ponemos mucho más esfuerzo en otras áreas de la vida y menos en el área espiritual, para poder estar introduciendo en el corazón de nuestros hijos valores, principios de la palabra del Señor, que es lo que realmente a ellos les valdrá para ir prosperando, mantenerse firmes y ser siempre personas temerosas del Señor, como José llegó a ser por esa fe que su padre pudo transmitirle, la fe en el Señor. Dicho de esta manera, como a forma de introducción, el literal número 1 dice la bendición de Jacob para José. Cuando Jacob expresa, de los versículos que leímos del 22 en adelante, expresa la bendición para su hijo. Él dijo en el versículo 22 que ya leímos, dijo Jacob, José es un retoño fértil retoño junto al agua, cuyas ramas trepan por el muro. Esto nos enseña de manera muy obvia que igual que los retoños junto al agua se mantienen verdes y fuertes, José sería bendecido en todo tiempo. Y aquí es importante que nosotros podamos pensar también en el Señor Jesús, ya que si José es un retoño fértil junto al agua, la Biblia nos enseña que el Señor Jesucristo básicamente es esa fuente de agua viva. Y toda persona que desee tener bendición, que desee continuar creciendo en esta vida, sobre todo en la presencia del Señor, debemos todos estar bebiendo del agua de la vida que solamente el Señor Jesucristo da. Porque eso lo que hará es asegurarnos bendiciones permanentes. Y eso es lo que pasó con José. Por eso dice Jacob que él, José, es un retoño fértil. Un fértil retoño junto al agua cuyas ramas trepan por el muro. Así que José sería bendecido en todo tiempo, está diciendo con esas palabras Jacob. José, serás bendecido en todo tiempo. Esto ocurre después que José ha tenido que sufrir inicialmente por el desprecio de sus hermanos. Y Jacob sabe perfectamente eso porque para él fue un tormento los años de ausencia que estuvo José creyendo que había muerto por una vil mentira de sus hijos, los hermanos de José. Entonces Jacob recuerda eso y por eso el versículo 23, recordando ese pasado, Jacob dijo en la bendición que imparte a José, los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron. Obviamente, como para espiritualizar un poco quizá la enseñanza acá, cuando hablamos de los arqueros, podemos nosotros acá pensar los instrumentos que Satanás tiene para lanzarnos dardos, flechas y hacernos daño. Eso es lo que pasó prácticamente con José y por eso está diciendo Jacob, los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron. Básicamente son 4 cosas lo que en la vida de José suceden y es lo que acá puede estar diciendo Jacob, porque los arqueros que le tiraron flechas inicialmente fueron sus hermanos, porque José fue asediado por el odio y la envidia fraternal. Él tenía comunión con Dios, recibía revelaciones de Dios, las compartía con sus hermanos, con su padre o con su madre. Nadie le creía
y eso ocasionó el odio, ¿verdad?, de sus hermanos, y fue asediado de tal manera que intentaron matarlo, y al pues no lograrlo, lo que hacen es venderlo, que es otra flecha que está recibiendo de los arqueros ya cuando José es desolado por la esclavitud a la que fue sumido allá en Egipto. Luego es rescatado, es comprado, llevado a casa de un oficial de la guardia de Faraón, pero ahí también hay otros arqueros lanzándole flechas, y en este sentido fue el acoso por la lascivia patronal. O sea, la esposa de su patrón, su patrona, lo está asediando por la lascivia que ella tenía, pero José no cedió en ningún momento. Y luego vemos un cuarto arquero con flechas que le lanzan cuando es angustiado y maltratado al ser encarcelado inmerecidamente. Por eso el versículo 23 dice: los arqueros lo atacaron sin piedad, le tiraron flechas, lo hostigaron. Pero a pesar de tan malos recuerdos, José supo mantenerse firme y fiel en su fe al Dios que su padre le había enseñado. Por eso la verdad central, dije, es muy importante. La fe en Dios es la mayor bendición que un padre puede dar a su hijo. Y eso es lo que supo mantener firme y fiel a José en la fe hacia Dios. Eso que su padre le había heredado. José había salido adelante sin ninguna amargura en su corazón. Y por eso dice el versículo 24, continuando Jacob con la bendición que imparte a su hijo José, dice: pero su arco se mantuvo firme porque sus brazos son fuertes. Pero dice, son fuertes gracias al Dios fuerte de Jacob, al pastor y roca de Israel. De manera que nosotros podemos estar muy ciertos de que si José había logrado salir adelante de sus serias dificultades, era precisamente por el favor del Señor. Y por ello es digno de notar las palabras correctas que utiliza su padre al bendecirle cuando dice el Dios fuerte de Jacob, el pastor y roca de Israel. Son títulos básicamente que está dando Jacob para Dios. Pero acá también podemos tomar en cuenta que tanto Jacob como Israel eran los propios nombres del padre de José. De tal forma que lo que está diciendo Jacob es que quien había guardado a su hijo había sido su propio Dios. Y por supuesto la escritura establece que José salió victorioso en cada situación afrontada, porque dice la Biblia, Dios estaba con José. Dios estaba con él. ¿Por qué fue esto una realidad en la vida de José? Por la fe en Dios que su padre logró transmitirle para que él se mantuviera firme en los momentos de dificultad. El literal número 2 nos enseña acerca de el Dios de Jacob. La única manera entonces en que José podría haber conocido al Dios de su padre era por el ejemplo de vida que su padre le había dado a José. Y esto es lo que también a nosotros como padres nos hace sentirnos mucho más obligados, principalmente aquellos padres que tenemos conocimiento de Dios, que tenemos conocimiento de la palabra, que decimos amamos a Dios y que le servimos con todo nuestro corazón. Nuestra mayor responsabilidad es en verdad dejarle un legado a nuestros hijos. Porque si como padres no sabemos, como dije al principio, introducir, hacer asentar en el corazón de nuestros hijos los principios, las verdades y todo lo que en la palabra del Señor podemos encontrar, entonces habrá sido en vano. No habremos hecho un buen trabajo con nuestros hijos. Y por eso vemos acá que la única manera que José podría haber conocido al Dios de su padre era por el ejemplo que su padre le dio. El temple moral de José, quiero decir esto, es el clímax de esa vida fiel. Pues José demostró que la moral no es fantasía retórica o teórica, perdón, no es una fantasía teórica, sino una conducta requerida y vivida para todo hijo de Dios. Por eso dije al principio que la fidelidad y el temple moral de José lo hacen una persona extraordinaria. Acá demuestra que, hermanos, no hay una fantasía teórica, es una conducta que se requiere y que se debe vivir como todo hijo de Dios.
Así es como José aprendió a temer y a confiar en el Señor. Ahora, al final de la vida de Jacob, que está impartiendo la bendición a su hijo, Jacob podría proclamar con victoria como teniendo cierta satisfacción por la labor que había logrado hacer en su hijo, pues aunque pasaron varios años y él no pudo verlo, cuando se reencuentra con él se da cuenta que es un muchacho mucho más maduro, que ha crecido en la relación con Dios y que lo que aprendió de su padre, él lo mantiene firme en su corazón. Valor, principio importante que supo transmitir su padre. Y por ello digo que él podría ahora, Jacob, proclamar con victoria y en esta oración, impartiendo bendición y a la vez profetizando a José, dice Jacob en el versículo 25, gracias al Dios de tu padre que te ayuda. Gracias al Todopoderoso que te bendice. Y dice, te bendice con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo, con bendiciones de los pechos y del seno materno. Es interesante la versión que utilizamos en estos estudios, la NBI, porque la idea que nos da de la presencia de Dios y la bendición de Dios hacia José es un presente continuo. Cuando uno lee en la versión Reina Valera 1960, eso como que es una cuestión muy pasiva y como que es algo que sucedió, pero no es algo que esté sucediendo y que continuará sucediendo. Y ese es el sentido que nos dan estos versículos acá en esta versión de la NBI. Lo leo de nuevo, el versículo 25 dice, gracias al Dios de tu Padre que te ayuda. No dice que te ayudó o que te está ayudando, dice que te ayuda. Lo ha hecho, lo hace y lo hará. Y luego dice, gracias al Todopoderoso que te bendice. Obviamente había sido bendecido. Está siendo bendecido, pero faltan bendiciones todavía. Y por eso Jacob se siente muy satisfecho, canta victoria, porque él mismo se da cuenta, al estar al borde de la muerte, que ha logrado transmitir esos valores a su hijo y que está dejando en su hijo una herencia maravillosa, la fe en Dios, que es lo mejor que él podía dejarle. Y dice todavía, gracias al Todopoderoso que te bendice y te bendice con bendiciones de lo alto, pero dice también con bendiciones del abismo, o sea, los dos polos, arriba y abajo. Uno podría decir con bendiciones espirituales y bendiciones materiales aquí en la tierra también, porque eso es lo que Dios hace con aquellos hijos que logran practicar la verdad de Dios. José ha sido bendecido, está siendo bendecido, continuará siendo bendecido y dice que serán con bendiciones de lo alto, con bendiciones del abismo acá en la tierra, y por eso dice con bendiciones de los pechos y del seno materno. No necesariamente se refiere a los senos que él mamó, ¿verdad?, de su madre, sino a lo que la tierra con todos los productos que tiene le ha de dar, porque la tierra lo que hace es mostrarnos los frutos que se alimentan del agua abajo. Entonces todo esto será una riqueza, una bendición permanente para José. Y por eso es que Jacob se siente totalmente satisfecho. Por eso, cuánta satisfacción pudo haber experimentado Jacob cuando él declara gracias al Dios de tu padre que te ayuda. Para José, su padre era el ejemplo de vida. Jacob había hecho que su hijo viviera en la presencia de Dios. Ese Dios que había sido guardador y quien lo había ayudado al mismo Jacob, pues los que hemos leído la Biblia conocemos todo, también lo que atravesó Jacob, y Dios estuvo con él. Dios guardó y ayudó a Jacob, y Dios ha guardado y está ayudando a José. Por lo tanto, no hay bendición más grande que la que los padres pueden dar a sus hijos por medio de su ejemplo. Por eso, Padre, su hablar es importante, su actuar es importante. Sus hijos van a imitarle a usted, no tanto lo que usted teóricamente esté enseñando, sino que es con su práctica. Tenga cuidado con su forma de hablar, tenga cuidado en su forma de actuar, tenga cuidado en su forma de comportarse, en la forma de tratar a su esposa, la madre de sus hijos. ¿Por qué? Porque ellos lo que están viendo es el ejemplo que nosotros les damos. Las muchas palabras no pueden hacer lo que un buen ejemplo hace. Si ahora José era bendecido, era porque precisamente su padre
había sido fiel. Y José está siguiendo las pisadas de su padre. Esto nos recuerda la verdad central, que la fe en Dios es la mayor bendición que un padre puede dar a su hijo. Y eso es lo que Jacob ha hecho con José hasta este momento. Por eso es literal el Dios de Jacob. Ahora llegamos al tercer punto y es el escogido de entre sus hermanos. En la bendición dada por Jacob a sus hijos al final de sus días, Jacob exalta a José en forma merecida, reconociendo sobre todo el rol que Dios tuvo en la vida de José. José básicamente resalta tres aspectos en la bendición que está impartiendo hacia José. Primero, las bendiciones que José recibió a lo largo de su vida hasta ese momento. Luego, el coraje y éxito en todas las desdichas que tuvo que enfrentar José. Pero salió adelante porque ya citamos que Dios estaba con José. Y Dios estaba con José porque el comportamiento de José era acorde a la fe que su padre le había transmitido. Entonces, esto es lo que hace de José el ser una persona importante. Y luego lo tercero es la forma como Dios ayudó a José. Son tres cosas que digo, son las que Jacob está resaltando en la bendición que da a José. Las bendiciones que José recibe a lo largo de la vida, el coraje y éxito en todas las desdichas afrontadas por José y la forma en cómo Dios ayudó a José. De tal manera que podemos estar pensando en este momento que más importante que tener muchas riquezas es tener la bendición de un padre. La bendición que consiste en heredar la fe en un Dios poderoso. Por eso el versículo 26 le dijo Jacob a su hijo José: son mejores las bendiciones de tu padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Acá lo que Jacob está haciendo es, está haciendo alusión a la bendición que impartieron sobre él, ¿verdad? Isaac oró por Jacob. Abraham oró por Isaac. Son bendiciones que se están dando, pero acá él dice que son mejores las bendiciones de tu padre que las de los montes de antaño, que la abundancia de las colinas eternas. Las bendiciones que Jacob imploró para su hijo, está diciendo en el versículo 26, superarían las bendiciones que su padre Jacob le habían transmitido y superarían en la medida en que las grandes montañas se elevaban sobre la tierra. Así de inmensas habrían de ser las bendiciones que le faltaba a José recibir. Por eso dije hace un momento de que Jacob no solamente ora y lo bendice, sino que profetiza algo que no pasó ni con Abraham ni con Isaac para con Jacob. Solamente fue una bendición y nada más. Pero Jacob bendice y profetiza porque le faltaba a José todavía tener muchísima más bendición. Ahora, el momento en que Jacob está dando esta bendición a su hijo, José es gobernador en Egipto. Siendo gobernador, José tiene a su disposición poder y riquezas. Pero el poder y las riquezas eran nada al lado de la herencia espiritual que Jacob le está transmitiendo. Jacob obviamente no podía darle más riquezas a José de las que ya él tenía. Pero eso sí, con su ejemplo, Jacob le había enseñado la manera de creer y esperar en Dios. Eso era mucho más que todo lo que el mundo puede ofrecer. Ya lo dije, José tenía mucha riqueza, poder, pero lo que ahora le está dando Jacob supera todo aquello, porque esa fe transmitida a nuestros hijos, la fe en nuestro Dios, es lo que a ellos les dará muchísima bendición. Con ese ejemplo que le ha enseñado Jacob a José de creer y esperar en Dios,
Eso era mucho más que todo lo que el mundo podría haberle ofrecido a José y lo que nos puede ofrecer a nosotros y lo que le puede ofrecer a nuestros hijos. Por eso debemos sí preocuparnos para que nuestros hijos tengan una muy buena orientación en la vida, que tengan una muy buena preparación académica también, pero no divorciando el éxito académico con la comunión con Dios. Es lo que sucede lamentablemente como un error en muchos padres. Padres que se ha dicho que se sienten frustrados porque ellos no lograron coronar una carrera académica. Entonces ellos quieren que lo que no lograron sus hijos lo alcancen, sacrificando la comunión con Dios. Se sentirán realizados con que sus hijos coronen una carrera académica sin importarles si estos continúan o no en los caminos del Señor. Las dos cosas son importantes. No solamente le daremos valor a una y a la otra, no. Las dos cosas son importantes. Un joven, una jovencita que ha recibido de su padre esa fe en su Dios, eso le va a dar sentido a la vida. Ya dije al principio, tiene valores, tiene principios. Eso le va a regir para tener un buen comportamiento y esforzarse a ser un hombre, una mujer de bien en la tierra, con el conocimiento de Dios, la comunión con Dios, el conocimiento académico y la aplicación del mismo a la sociedad. Va a ser un boom. O sea, entonces, eso es lo que está sintiendo Jacob. Jacob se siente satisfecho, realizado al ver a su hijo gobernando básicamente el mundo conocido en aquel tiempo. Y él dice, es porque mi Dios lo fortaleció, lo ayuda, lo bendice y le dice, tus bendiciones serán mayores. Por eso José es quien mejor comprendió el legado de su padre. Y por eso José llegó a ser el preferido de su padre. El versículo 26 dice todavía que descansen estas bendiciones sobre la cabeza de José y sobre la frente del escogido entre sus hermanos. O sea, habría de ser mucho más que evidente la vida bendecida de Jacob, porque estaría coronado de bendiciones y su solo reflejo en el rostro manifestaría estar siempre en comunión con Dios. ¿Por qué? Porque la fe en Dios es la mayor bendición que un padre puede dar a su hijo. Y quiero decir ya para aplicar y para concluir que muchos padres no podrán dejar una herencia abundante para sus hijos. ¿Por qué? Pues porque las circunstancias no siempre lo hacen posible. Pero la herencia de un Dios que es fiel, de un Dios que es bondadoso, eso realmente no requiere precio. Lo único que requiere es tiempo, dedicación, comunión, temor, amistad, cercanía con nuestros hijos. O sea, no ser como déspotas, no ser como patrones, no ser como aquellos que ellos en lugar de respetarnos nos tienen miedo como padre. Si ellos nos tienen miedo y no respeto, no vamos a poder nosotros dejar en ellos una herencia como la que Jacob ha hecho para con su hijo José. La herencia de un Dios que es fiel y bondadoso no requiere precio. Se trata solamente de servirle a ese Dios con fidelidad. Y por ello el modelo de los padres será el ejemplo que los hijos seguirán. Y así llegarán a ser esos hijos los herederos de la bendición, así como José fue el heredero de la fe en el Dios de su padre. Porque la fe en Dios es la mayor bendición que un padre puede dar a su hijo. Así que para poder mostrar ese modelo, los padres debemos tener un arrepentimiento sincero y la decisión determinada de seguir a Jesús cada día, como Jesús dijo, ¿verdad? Tomad mi cruz, cargadla y negarse a sí mismo todos los días. Es esto, arrepentimiento sincero, decisión de seguir a Jesús de una manera determinada, hacerlo cada día. Y si usted que nos está viendo aún no lo ha hecho y se siente redarguido, reprendido, un poco inquieto porque no es el mejor ejemplo para su hijo, hoy es la oportunidad para que usted pueda comenzar a hacerlo. ¿Qué necesita?
pues recibir a Jesús en su corazón. Y si usted dice que ya es creyente, pero no ha estado dando este ejemplo a sus hijos, entonces arrepiéntase sinceramente y determínese y decídase a seguir a Jesús cada día, y de aquí en adelante, como padres, seamos el mejor ejemplo para nuestros hijos, y la fe en Dios que a ellos nosotros podamos heredar será la mayor bendición que como padres pudimos haberle dejado a nuestros hijos. Así que es la oportunidad para que usted se rinda al Señor en esta noche. Oramos a Dios. Padre, te doy gracias porque nos has dado la bendición de compartir este estudio para con nuestra audiencia, Señor. Enorme audiencia. Gracias porque todo el liderazgo, no solo acá en nuestro país, sino en los distintos países donde trabajamos, Señor, con las células, han estado atentos. Y espero haber sido para ellos de bendición, y las adiciones que hemos, Señor, estado entregando a este estudio sean de mucha utilidad para ellos. Por ello a ti te damos la gloria, la honra, y te ruego bendigas y perdones a aquel padre que ahora a ti se rinde, o a cualquier persona que profesa arrepentimiento y fe en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Padre, muchas gracias por Jesucristo nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios los bendiga a todos. Dios los bendiga mucho. Amén. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La guía familiar